lo que yo doy, recibo. Lo que estoy haciendo, todo lo que yo voy sembrando, iré cosechando. Y el amor de Dios, ese amor que yo le doy a Él, ese amor que pongo en Él con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente, ese mismo amor es el que volverá a mi vida y nosotros empezaremos a reflejar el amor del Padre. Por eso es tan importante que usted y yo aprendamos a amar a Dios, porque allí viene de una manera recíproca eso que nosotros necesitamos reflejar. Entonces vas a caminar en victoria, no importa cuánto estén haciéndote daño. Dios pelea tu batalla. No importa cuánto palo en la rueda te pongan por estar caminando y amando a Dios. Tal vez seas el único en tu casa, tal vez seas el único en tu familia, el único en donde te estás desenvolviendo. Pero por haber puesto el amor, ese amor se va a reflejar en tu vida y vas a aprender a amar a los otros y vas a avanzar. Nada te va a detener. Y cuando pongo el amor en Dios, ahí comenzará el Señor a revelarse en mi interior cómo debo aprender también a amar. Porque a veces pensamos que amar es querer y amar no es. Amar significa ser responsables, como Dios es responsable con nosotros cuando lo amamos. A veces pensamos que amar es un sentimiento y el amor no es un sentimiento, es una gran responsabilidad. Entonces distorsionamos el concepto de amor muchas veces. Necesitamos aprender a amar como manda la palabra. No amar según nuestros sentimientos, según nuestras emociones. El Señor dice: porque te amo, yo te corrijo. El padre que ama al hijo corrige. ¿Por qué? Porque lo ama, porque lo quiere librar del mal. Así también Dios muchas veces, cuando lo comenzamos a amar, Él te tratará de corregir siempre, para que también seas librado. Y no solo seas librado, sino que también puedas aprender a amar. Cuando aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, aprendemos a soltar y podemos caminar en la vida sin cargas. Entonces, la clave dijimos que es el amor primero hacia Dios. Lo segundo dijimos hacia nuestro prójimo. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que comprender que para nuestro Dios es algo muy importante que amemos ¿a quién? Al prójimo. A veces confundimos la palabra amor con sometimiento, confundimos la palabra amor con que tenemos que dejarnos nomás que nos hagan lo que quieran. No, amar es una cosa. Amar es bendecir, amar es ayudar, amar es ser responsable, amar es, no importa que me hayas odiado, igual te voy a dar una mano. No importa que me hayas hecho daño, igual te voy a perdonar. Porque eso es lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Y ahí podemos decir verdaderamente somos verdaderos cristianos. Jesús, a Él no le importó lo que nosotros íbamos a hacer, el tiempo que le odiamos, el tiempo que no lo quisimos. Imagínense si Él fuese rencoroso las veces que hemos caminado lejos de Él. Pero sin embargo Él nos amó. Entonces, cuando aprendemos a amar a Dios hacia arriba, aprendemos a amar también a nuestro prójimo. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, o sea, al que le veo, ¿cómo puedo amar a Dios que no he visto? Necesitamos entender que la clave es el amor. A veces nosotros nos cuesta amar porque nos cuesta soltar la carga. ¿Por qué? Porque no se nos ha sido revelada la palabra, porque todavía no amamos a Dios. Pero cuando amamos a Dios, allí se ejercita nuestra vida espiritual y comienza a crecer, porque la fe también crece de la misma manera. Crece por el oír la palabra, por la revelación de la palabra. Entonces podemos decir: amo a Dios, Dios me muestra lo que es el amor, Dios siembra en mi vida y yo puedo amar al prójimo. Necesitamos entender que nuestro prójimo muchas veces será alguien que nos menosprecia, porque amamos al que nos ama, ¿no es cierto? Nos gusta, claro, a todos. Pero muchas veces el prójimo es alguien que te menosprecia, que te falta el respeto, que te maltrata, que se comporta indiferente, que te ofende, que te hiere.
Entonces, nosotros no podemos seguirle la corriente a este mundo, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas, escuche bien, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense qué importante, porque a veces decimos, pero yo sirvo, yo oro, yo tengo fe, pongo mi confianza en el Señor. Pero la Biblia dice que lo más poderoso es el amor, la clave es el amor. Y en las tres direcciones, hacia arriba, hacia el prójimo. Entonces, si nosotros queremos recibir de nuestro prójimo amor, respeto, atención, buen trato, tenemos que aprender a dar lo mismo. Porque ¿sabe quiénes somos los perjudicados? Somos nosotros. Porque le ponemos un freno a nuestra vida, a nuestro crecimiento, a lo que Dios tiene para nosotros. Le ponemos un freno y es imposible que avancemos. Necesito soltar. Porque a veces son esas pequeñas cosas que echan a perder el viñedo, las pequeñas zorras. Cuando estamos en crecimiento, cuando estamos avanzando, ahí pum, bien. Entonces, sacarnos toda carga de encima es lo que tenemos que hacer todos los días. Entonces necesitamos ir hacia arriba, hacia el prójimo, pero algo muy importante, porque a veces tenemos amor para el prójimo. Amamos a Dios, claro, y por eso tenemos amor para el prójimo. Pero la Biblia dice, como a ti mismo. ¿Sabe que a veces nosotros no nos amamos? Nosotros no nos amamos. Amamos a Dios, amamos al prójimo, pero también dice, como a ti mismo. Tenemos que amarnos nosotros. Tenemos que aprender a valorarnos. Porque a veces estamos tan llenos de palabrerías en nuestros oídos que pensamos que ya nosotros no valemos nada, no servimos para nada, ya no hay futuro para nosotros. Pensamos que ya nuestra vida está hecha, decimos a veces como mal de mucho consuelo de tonto, ya nuestra vida está hecha, ya no puedo hacer nada, que sigan los que vienen adelante. Pero no, necesitamos aprender a valorarnos, porque mientras estemos respirando aquí en la tierra, nosotros todavía hay un plan y un propósito que Dios quiere cumplir con cada uno. Es decir, no es que ya se terminó. Todo se termina cuando dejamos de respirar. Todo se termina cuando ya partimos a su presencia. Pero mientras estemos respirando, mientras amanezcas día tras día, tenemos que entender que el Señor nos sigue valorando, nos sigue amando, nos sigue cuidando, nos sigue prosperando. Pero necesitamos entendernos nosotros, porque nadie te va a entender como Dios te entienda. Nadie te va a entender como Dios nos entiende. Y Dios dice, como a ti mismo, como a ti mismo. Es decir, es necesario que nos amemos así como Dios nos ama. Mi Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, dice la palabra, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice que somos para Él. Eso dice la palabra. Entonces necesitamos nosotros aprender a darnos las oportunidades que Dios ya nos dio. Porque a veces decimos, no, ya, conmigo ya no. Necesitamos perdonarnos los errores, perdonarnos las oportunidades que perdimos, perdonarnos lo que no nos permitió ser feliz, amarnos. Muchas veces somos egoístas con nosotros mismos, pero el Señor nos manda a amarnos, amarlo a Él, amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos. Entonces es necesario que podamos experimentar en estas tres direcciones. Amar a Dios, porque ahí comienza todo a desatarse. Amo a Dios y se desata el resto. Se desata.
Aprendo a amar a mi prójimo, aprendo a amar al que me odia, aprendo a amar al que está allí enojado conmigo, aprendo a amar al que está esperando mi mal, aprendo a amar, pero también aprendo a amarme a mí mismo. Aprendo a amarme a mí mismo, a darme las oportunidades que Dios ya preparó para mi vida y para tu vida. Necesitamos entender este misterio. Necesitamos entender, porque de lo contrario dice la Biblia, vas a tener toda la fe que quieras, vas a mover las montañas, vas a tener el don de profecías, vas a entender los misterios del reino, pero si no hay amor, de nada sirve. De nada sirve. Necesitamos aprender a amar, y en estas tres direcciones para experimentar el verdadero amor del Señor.